el programa de hoy hablamos con Luisina del Departamento de Geografía y Turismo. Ella es profesora y nos va a contar su experiencia como alumna cuando vino a estudiar a Bahía Blanca desde Pigüé, como profesora actualmente en la universidad y también su experiencia internacional en Málaga, España. Bueno, estamos con Luisina, que ahora se va a presentar, nos va a decir, bueno, cuál fue su carrera y qué función tiene ella en la universidad hoy. Y después le vamos a preguntar una apreciación que ella tiene, que es muy interesante, sobre la diferencia entre un viajero y un turista. ¿Qué tal, Luisina? ¿Cómo estás? Hola, Juliana, ¿cómo estás? Bueno, como dijiste, soy Luisina Zuccarini. Actualmente estoy desarrollando funciones en la Secretaría de Extensión y Relaciones Institucionales del Departamento de Geografía y Turismo de la UNS. Bueno, nada, y nuestra charla comenzó un poquito a partir de una apreciación personal sobre el comportamiento actual, ¿no? El pre-post pandemia en la actividad turística, cómo se fueron dando nuevos usos, nuevas costumbres, desplazamientos alrededor de los espacios habitados y alrededor del globo. Y hay como una distinción que yo veo que tiene que ver, es una apreciación muy personal y como te dije, no tiene que ver con un concepto académico, sino con la diferencia que a mi criterio existe entre el turista y el viajero. A veces el turista es el que busca, se desplaza hacia un destino y muchas veces busca reproducir en ese destino sus conductas, sus hábitos y quiere encontrar en ese destino lo que está acostumbrado a vivenciar en sus espacios de residencia. Y creo que la diferencia con el viajero, que creo que es hacia donde va o hacia donde existe la tendencia hoy, ¿no? De mirar nuestros entornos, nuestros espacios habitados, la naturaleza y el mundo que nos rodea con otros ojos. El viajero muchas veces creo yo que va a la expectativa, ¿no? Como en calidad de aprendiz, buscando a ver qué es lo que ese destino le puede aportar. Por lo general es un perfil que suele involucrarse mucho con la cultura local y a partir de ahí eh, me parece que se dan esas diferencias entre el comportamiento de los turistas en los destinos. Eh, Creo que la pandemia nos ha modificado para bien, por lo menos en muchas cuestiones, eh, espacios que quizá con anterioridad no eran tan valorados y no eran tan apreciados por nosotros para recreación, incluso en nuestros espacios cercanos. A veces no es necesario hacer viajes a 10.000 kilómetros para estar en contacto con la naturaleza y para disfrutar de los paisajes, por ejemplo. Me parece que ahí es donde se está dando el principal cambio y creo que es un cambio positivo, ¿no? Mirar el mundo con otros ojos, pensar qué paisaje queremos, cómo queremos construir el paisaje, qué queremos vivenciar de la naturaleza y cómo nos relacionamos con la naturaleza. Y ahí creo que la actividad turística, que siempre existió, ¿no? Como esta disruptivo, esta controversia entre, bueno, hago turismo, en qué grado la actividad turística puede modificar los paisajes, los espacios, y muchas veces, de hecho hay muchas profesiones que miran la actividad turística como el malo de la película, que es el que genera las grandes transformaciones, y a veces pensamos en el turismo como lo masivo, y no siempre necesariamente es así. A veces la actividad es la que nos permite vivenciar el mundo. Sí, siempre hay dos formas, ¿no? Formas buenas de hacer las cosas y formas no tan buenas que pueden perjudicar. Eso es una realidad, es así. Sí. Pero es muy interesante el término que vos usaste entre viajero y turista. Quizás turista es el que va, busca hacer un viaje, tener sus vacaciones, va una semana, 15 días, un mes, viene y va y lo que busca es la foto, sacarse una foto, postear una foto Exacto. y mirarse a él mismo. Y quizás el viajero tiene otra forma de ver las cosas y busca más, como vos decías, tener contacto con los locales, conocer a las personas, conocer cómo viven, cómo piensan, ir un poquito más allá de la foto, ¿no? Sí, creo que es ir un poquito más allá de la foto y me parece que lo que mueve
a ese desplazamiento tiene que ver más con algo espiritual, como una búsqueda espiritual, de aprender y de crecimiento personal. Por lo menos a mí, en mi experiencia, en la única experiencia que tuve de viajar sola, he viajado en varias oportunidades, pero cuando hice un viaje sola, me encontré de otra manera, me pude relacionar de otra manera. Y creo que en esa distinción de viajero turista, esa es la diferencia, de dónde surge la necesidad de viajar, de dónde surge el deseo, la motivación, qué es lo que nos mueve a hacer esos viajes. A veces es simplemente las meras vacaciones, ¿no? Salir del lugar habitual, de lo que conocemos, de la rutina, de los horarios, del día a día, y a veces lo que nos moviliza a viajar y a dejar estos lugares que conocemos es abandonar un poco esa zona de confort y tirarnos, digamos, a vivir una experiencia nueva que nos puede enriquecer en formas diferentes a cada uno. Y ahí es donde creo que reside esa diferencia que no es conceptual, no es un término académico, simplemente es una conducta que suelo observar y que a veces la he observado en distintos estudiantes con los que he tenido, digamos, relación, que me he vinculado, ya sea por algún trabajo en particular, por alguna tesis de grado, por el aula, o sea, las clases. Eh, Hay distintas cuestiones que nos movilizan a irnos de lo conocido. Y muchas veces en el viajero encuentro, ¿no? Esta, esto que se repite, de la búsqueda del crecimiento personal. Sí, me gustó y rescato que uno es como que sigue haciendo lo mismo que hace acá, allá. Claro, Sigue lleno de actividades corriendo y todo como en cierta forma, eh, y que se entienda, no lo digo despectivamente, pero en cierta no, forma no es que está mal, superficial. exacto, Es no es que como está muy mal. light, muy light. Y el otro es como vos dijiste, se tira de cabeza a la pileta. Sí. Y ahí buscas otras experiencias quizás un poco más profundas. ¿Querés contarnos de tu experiencia entonces en Málaga? Estabas hablando de eso cuando decías tu primer Sí, viaje sola. exacto. Mi experiencia como, digamos, como latina por el mundo, comenzó cuando se abre una convocatoria de la universidad, que era una convocatoria de la Secretaría de Ciencia y Técnica, era para jóvenes docentes de la universidad, para que tuviésemos una experiencia de investigación en un centro de investigación del exterior. Yo en ese momento, hacía muy poquito, un año, que había empezado mi proceso como tesista y becaria doctoral, y creí que era una buena oportunidad para enriquecer, no solo profesionalmente, sino también personalmente. Me presenté a esa convocatoria, presenté un plan de trabajo en el que yo quería trabajar paisaje y turismo, que es la línea de investigación que sigo, digamos, desarrollando, y hicimos un contacto con una universidad extranjera de España, con la UMA, la Universidad de Málaga, y específicamente con la Facultad de Turismo. Ahí me supervisó Enrique Navarro Jurado, que fue bueno, el profesor, digamos, que me recibió en Málaga y con el que estuve trabajando los casi 3 meses que estuve allá. Fue la verdad que la experiencia, para empezar, nunca había volado. Había viajado, pero nunca me había subido a un avión. Entonces, la experiencia era totalmente nueva porque comenzaba con una experiencia que nunca había tenido, que no tenía conocimiento previo y que además lo hacía sola, con todo el miedo que eso implicaba, porque no es que me iba de vacaciones 15 días y volvía. Eran tres ¿Cuán- meses, ¿Cuántos años tenías en ese momento? 29. Ujú. Y lo más loco, lo más paradójico de todo esto es que cuando volví de esa experiencia, hablando con una colega, le digo, a partir de esa experiencia me di cuenta que si pudiese volver el tiempo atrás, lo que hubiese hecho como alumna, como estudiante, era aplicar a todas las convocatorias que la universidad tiene, que son infinitas, para estudiar y para tener experiencia fuera de nuestra universidad. Esa experiencia a mí personalmente me enriqueció mucho porque
principalmente me brindó herramientas metodológicas en términos académicos. En España y en la Facultad de Turismo de allá se trabaja en equipos, se trabaja de manera interdisciplinaria, cada equipo de trabajo está conformado por licenciados en turismo, por arquitectos, por urbanistas, por geógrafos, por economistas y por matemáticos. Entonces, la mirada sobre una misma problemática y la búsqueda de respuestas es diversa. Y creo que ahí es donde uno más se enriquece, ¿no? De poder mirar, como te decía hoy, poder mirar el mundo con otros ojos. Eh, Allá estuve alojada en una casa de familia, que, bueno, cuando yo llegué estuve en un hostel 5 días, no iba con reserva de alojamiento, iba a buscar allá, que era lo que todos me habían, digamos, asesorado, personas que Te, habían te hecho, fuiste a la aventura. exacto, Te me fui fuiste a a la la aventura. aventura. Con todo lo que eso implica para una persona como yo, que tengo estructuras, que tengo que tener todo ordenado, organizado previamente. Realmente fue adquirir flexibilidad, adaptabilidad, me encontré creciendo, me di cuenta que estaba creciendo. Ahí recién creo que dije, bueno, estoy sola, puedo decidir, tengo que decidir por mí misma y para mí misma, y creo que eso fue lo que más me atrajo, la experiencia más linda. ¿Y cómo fue Después, encontrar bueno, alojamiento? ¿Te fue bueno, difícil? ¿Fue rápido? Contanos un allá poco. lo primero que me encontré, yo iba tranquila, bueno, hablo inglés y entiendo un poco de portugués y de italiano y de alemán, pero no iba con la idea, me voy a un país de habla hispana, entonces el Claro. idioma para mí no era... Y cuando llegué, después de 30 horas de viaje, llego a Málaga, bueno, pasé obviamente la experiencia avión, que me encantó, fue súper gratificante, iba con un poquito de, nada, de quickie, porque como no lo había hecho nunca, no sabía si Perdón, Luisina, ¿cómo 30 horas de viaje? 30 horas de viaje, porque hacía Ezeiza, primero me tenía que ir de Bahía a Ezeiza, no tenía Sí, para combinar el mismo vuelo para salir el mismo día, ok. por el, digamos, el día de viaje. Entonces tuve que hacer noche en Buenos Aires. En ese momento mi prima vivía en Buenos Aires, así que me alojó ella. A la mañana siguiente vuelvo a Ezeiza, salgo en el vuelo que hacía Madrid, hacia Argentina, Madrid, y de Madrid a Málaga. Pero entre Madrid y Málaga, el avión a Málaga sale determinados días a la semana. Por eso tenía que hacer como un enroque importante desde Argentina. Y tenía, como todos me decían, el aeropuerto de Madrid es muy grande, había un vuelo que tenía 1 hora de diferencia entre el vuelo al que yo arribaba y la escala que tenía que hacer. Y no me animé a tomar ese vuelo porque realmente tenía miedo de perder el vuelo De no siguiente, llegar, claro. claro, por la diferencia. Digo, se llega a atrasar el avión. Como eran aerolíneas distintas, yo desde acá viajaba con aerolíneas argentinas y el tramo Madrid-Málaga lo hacía por Air Europa. Ajá. Así que, bueno, dije, no, mejor hago la escala con el segundo vuelo, ese segundo vuelo tenía que esperar como 8 horas. Así que ahí Wow. empecé a sumar horas de viaje. Bueno, finalmente llegué a Málaga, llego al aeropuerto de Málaga, la ciudad es hermosa, realmente la ciudad es hermosa, la gente es hermosa, son muy hospitalarios. Ellos son como, son personas muy, muy brindadas, muy dadas. Bueno, cuando llegué, tomé un taxi hasta el hostel, que sí iba con esa reserva, tenía 5 noches de hostel. Cuando llego al hostel, había una canadiense. La recepcionista era canadiense, no hablaba español. Con lo cual, Wow. desde el vamos, o sea, en mi cabeza tratando de recordar, porque hice muchos años de academia, pero a veces el idioma, si uno no lo practica, Se va pierde. perdiendo el training, Sí, sí, es un sí. entrenamiento. Y poner a la cabeza a funcionar en inglés. Así que bueno, así fue que empecé a hablar con ella, bueno, comentarle de la reserva, de dónde venía, me asignaron la habitación, la habitación que me reservan era una habitación compartida. Y allá es totalmente natural, por lo menos en Málaga era totalmente natural que los hostels no estén divididos como acá en Buenos Aires, que por ahí tenés las habitaciones femeninas, habitaciones masculinas. Allá todos comparten con todo. Entonces ahí fue otra
ruptura, ¿no? De mi esquema mental y de lo que esperaba. Otro Compartía choque la con la habitación, realidad. claro, compartía la habitación con un japonés, con 2 holandeses y con un inglés, con lo cual el español estaba descartado. Así que esos días estuve, primero que me trataron como una reina, súper respetuosos, bueno, nada, la verdad que la experiencia fue gratificante. Y aparte me sirvió muchísimo para practicar el idioma. Y todas las noches siempre en ese hostel hacían como algún tipo de actividad de intercambio para que las personas que viajaban solas pudiesen hacerse grupos de amigos, pudiesen hacer excursiones en grupo. Bueno, yo iba con otro objetivo, de hecho, había los grupos de alemanes, allá es muy común que terminen el colegio, la escuela secundaria, y se tomen lo que le llaman el año sabático. Con lo cual, la experiencia del hostel era de una persona que iba por motivos laborales, en mi caso, iba por motivos laborales con 29 años haciendo lo que se denomina PhD, un doctorado, y estaba compartiendo espacios con estudiantes de 18 o 19 años. Entonces para ellos era como, no podían entender cómo siendo tan joven estuviese estudiando un doctorado y bueno, se dieron un montón de conversaciones muy enriquecedoras y todas las noches se hacían actividades así para que funcionaban como actividades de intercambio. Una mañana, la mañana siguiente a la que yo llego, salgo al centro comercial de Málaga, y había un grupo de chicas que estaban haciendo encuestas. Me frena una chica y yo me doy cuenta por el acento que era argentina. Entonces le digo, ¿sos argentina? Sí. Bueno, y nos ponemos a charlar de dónde era ella. Era, bueno, de Córdoba, se había ido a vivir a Málaga hacía como 3 años y estaba trabajando en una ONG. No me acuerdo cómo se llamaba la ONG, pero era para ayudar a organizaciones que se encargaban de maltrato animal y bueno, tenía que ver con esto. Entonces le cuento que estaba en un hostel y que estaba buscando alojamientos y no tenía idea cómo podía conseguir porque ya había establecido, digamos, distintos contactos a través de plataformas y todos me contestaban que por los 3 meses que yo iba a estar era muy corto el tiempo, el plazo temporal, y que por favor, si a ellos, digamos, se les caía alguna reserva, que por lo general duraban un semestre, que es lo que dura, digamos, el cuatrimestre Sí, sí, nuestro, sí. es el semestre de ellos. Y bueno, entonces todos me decían que no, que no, que no, que no. Ya, bueno, la primera noche fue como un tanto preocupante porque digo, y si no consigo, viste que a uno la cabeza es como que le empieza a jugar en contra, es Sí, sí, como, tu parte estructurada empezó a exacto, temblar. exacto, ahí empecé y dije, ay no, ¿qué hice? ¿Cómo voy a venir sin alojamiento? Bueno, cuestión que a raíz de esta chica que me frena, viste, las cosas del destino, a veces uno, eso es creer o reventar. Me frena, me dice, no, mirá, tenés que buscar en una plataforma que se llama milanuncios.com, que sigue estando vigente, porque de hecho me siguen llegando notificaciones. Dice, ahí, dice, todo el mundo publica, dice, y vas a encontrar un montón de argentinos, dice, que están alquilando viviendas, dice, y que ponen en alquiler o a disposición una habitación. Dice, te va a salir mucho más económico, dice, y nada, dice, vas a encontrar y buscas de acuerdo al perfil de lo que vos quieras, de lo que vos estás buscando. Sobre todo si venís por motivos laborales, me dice, porque, bueno, necesitas determinadas condiciones, que puedas tener un trabajo, un espacio donde trabajar tranquila y ese tipo de cosas. Así que me pongo a buscar, finalmente contacto a una chica que yo en el anuncio no decía que era argentina, pero la contacto porque me ponía dentro de las especificaciones del departamento que había espacios para estudiar, que era una persona adulta, que había tranquilidad, bueno, y que vivía con 2 gatos. Yo soy amante de los gatos, así que dije, bueno, esto me va a ayudar a conectar, a adaptarme. Así que, bueno, la contacté, eh, me aceptó, fui a ver el departamento me encantó, súper cómodo, los 2 gatitos ahí como de acompañantes terapéuticos, eran los gatitos,
Y charlando, yo le sentí una tonada rara, pero no me daba cuenta si era colombiana, no me daba cuenta de dónde era. Y me dice, ¿vos sos argentina? Sí, le digo. Bueno, me dice, yo me vine en el 2001, dice, cuando mis nenes eran muy chiquitos, dice, yo soy de Mendoza. Dice, ahora tengo, dice, me sentirás hablar medio raro, dice, porque tengo como una mezcla de todo lo que traigo, dice, y todo lo que se nos va pegando acá, dice, porque somos un lugar muy cosmopolita. Así que bueno, desde el vamos estuve con ella. Y de por sí el mendocino tiene una tonada especial. Una Sí, tonada especial.